Todo el mundo vive en base al petróleo, los billones y billones de vehículos, el 80% de la energía eléctrica se genera en base a petróleo, y estamos viviendo el petróleo como si fuera infinito, como si no se fuera a acabar nunca. Cada vez hay más vehículos, cada vez hay más necesidad y generación eléctrica, y cada vez hay menos petróleo. Esto un día va a empezar a escasear. 20 años, 30 años, 40 años, yo no creo que haya más de 40 años de petróleo. Habría que tratar de anticiparse a un hecho inevitable, como es la escasez de petróleo, o un hecho inevitable que va a ser la hambruna, el hambre a nivel mundial, para que no nos agarre desprevenidos. ¿Con qué se puede reemplazar los combustibles en base de petróleo? Pero habría que reemplazarlo por algo que no se acabe nunca. La basura no se va a acabar nunca. Mientras haya actividad humana, hay basura. Pero bueno, vamos a hacer un auto basura. El petróleo va a empezar a escasear dentro de 40 años, tal vez antes. Dije, bueno, ¿cómo reemplazar el petróleo? Surge la idea del gasura. Yo dije un auto que funciona a basura, este hombre está medio loco. No me entraba en mi cabeza un auto que funcionara a basura. Pasaron los años, dice, ahora empiezo con mi proyecto, el auto a basura. Bueno. Entré en internet y puse auto a basura. Había fotos de auto y fotos de basura. Pero auto a basura, es como si yo hoy día entro en internet, en Google, digo, quiero fabricar un ovni, un plato volador. Habrá fotos, pero hoy día planos de cómo fabricar un plato volador no lo hay. Bueno, así estaba yo en el 2008. Empecé de -1 a -5, empecé de cero. Tuve que inventar fórmulas, inventar tablas, asumir valores. Hay fórmulas muy grandes que no hay ningún valor, hay que asumir un valor de 1 a 10, ¿qué valor asumo? Y bueno, 2008 arrancó, esa fue la chispa. Fueron 10 años de mucha investigación, mucho estudio. Me acuerdo que la pregunta mía fue, una de las tantas preguntas, ¿cuál es la velocidad final que puede alcanzar un auto a basura? Y bueno, había fórmulas mecánicas del motor, potencia del gasura, cuál es el flujo de gasura que puede producir un gasificador, resistencia al aire aerodinámica. Había fórmulas que me llevaron un mes. Todos los días empezaba, era 8 horas de trabajo todos los días, tratando de ver qué información se puede encontrar que haya disponible, y si no, qué inventar o qué valores asumir. Y bueno, fueron 10 años de investigación. Eran noches enteras estudiando en la computadora, yo me acostaba y decía, Eddie, vamos a dormir, Eddie, un ratito más, y así se hacían las 3, 4 de la mañana. En la Segunda Guerra Mundial, el combustible se utilizaba para fines bélicos, así que no había combustible para el uso cotidiano. Y entonces desarrollaron unos gasógenos, que es algo que a mí me sirvió como puntapié inicial. Y yo dije, no, esto no me sirve, porque esto tiene que estar al alcance de toda la gente más pobre. Me imaginaba la gente de África, la gente del norte de Argentina. Tiene que ser algo sencillo. Bueno, los gasógenos, el flujo es de arriba hacia abajo y produce algo parecido al gasura. Capaz que faltó decir que es gasura. Gasura es una conjunción de las palabras gas de basura, gasura. Entonces yo dije, ¿por qué no invertimos el flujo y hacemos el flujo de abajo hacia arriba? Y ahí nace mi gasificador. Bueno, viene por aquí, y el viaje por acá, y entra acá. Entra este filtro de aire en baño de aceite antiguo, después se empezaron a utilizar filtros de papel. Este es muy efectivo, es muy bueno, y filtra casi el 99% del polvo de ceniza que sale del gasificador con el gasura.
Pero siempre hay un polvillo muy finito que pasa y finalmente queda acá en el filtro de aire con toalla de microfibra. Al mundo lo conozco porque un día llegó al taller pidiéndome una orientación o buscando unas piezas porque estaba queriendo armar tenía un invento, un proyecto ahí, que en su momento quizás no le di la importancia a la cual llegamos después, ¿no? Entonces medio como que dije, está medio loco, pero bueno, dije, debe ser. Entonces agarró y me buscó unas cosas y me hizo unas preguntas y bueno, y en base a eso después llegamos a conocernos mucho más y hoy tener la amistad que tenemos con el mundo. Este es mi auto a gasura. Ya a mí me entusiasmó el tema de decir, ¿qué es esto que quiere hacer, andar un auto con basura? ¿Viste? Entonces digo, bueno, a ver qué es, tráemelo, vamos a chusmearlo. Bueno, y de ahí surgieron un par de cosas más, un par de ayudas más, porque el genio, si vamos al caso, es Eddie. Yo, lo mío es mecánica y le aporté mi conocimiento. Puede funcionar con nafta, con GNC o con gasura. Esta manguera es la que succiona la gasura que produce mi gasificador. Pero bueno, los beneficios de mi gasificador es que el gasura sale a máximo 100 grados centígrados. Por lo tanto no hace falta soldadura, se puede hacer con remaches de aluminio, con silicona. Es liviano, es un tacho metálico de chapa fina, con una tapa y 2 agujeros. Y un par de filtros para que el gasura llegue limpio al motor. Imaginaba quizás algo más pequeño, o sea, cuando me dijo quema basura y lo hago andar con el gas de lo que genera la basura. Entonces yo me pensé algo más chiquito, ya cuando lo vi que llegó con el tubo atrás dije, esto es importante. Y ya después, bueno, fue cambiando algunas cositas y la verdad que hoy que haya hecho lo que hizo, la verdad que es, a mi criterio, es hermoso, porque o sea, lograr que ande con basura un motor, es decir, bueno, wow, sí, estaba loco pero tenía razón. Siempre pensé que el auto iba a funcionar, porque lo que se le pone a Eddie en la cabeza le sale, y hasta que no le sale, no lo deja. Así que siempre tuve fe que el auto iba a funcionar. Miren, bueno. Esa es la velocidad que está desarrollando la máquina, ¿eh? Se alcanza a ver más o menos aquella luz roja que va allá. Esa es la máquina del tiempo. Vamos desarrollando a una velocidad tranqui de 90 más o menos. Allá va la nave, ¿eh? No quise filmar antes de la emoción porque ahí se empezó a poner loca. Se ve que no quiere andar más o algo le pasa. El conductor no quiere subir, parece. Pero ya venimos haciendo más de 40 kilómetros. Y algo está pasando porque subida, la subió a 60. Yo tuve que bajar a cuarta para poder subir. Y sigue la máquina andando. En la casa de Eddie para poder ver el proyecto que él tenía. Yo me iba imaginándome, digo, un auto de Volver al Futuro, una cosa así, digo, sabiendo que era una ranchera, todo eso, pero no entendía el tema de la gasificación a basura, no entendía cómo era el sistema, entonces me imaginaba una cosa, una fábrica de cerveza, digo, que tiene espumita por todos lados, decía yo, bueno, no sabía cómo era el sistema, no entendía. Él me lo explicaba todo, pero yo no entendía. Y
te animás a ver el por qué no anda lo que yo tengo, por qué quiere funcionar y no anda, lo vemos sin compromiso, le digo, te lo veo. A lo mejor una soncera y a veces uno está enfocado tanto y no anda. Y así fue, así como me contó, y un día pusimos fecha para ver el proyecto que él tenía. Y ahí encontramos como que él era un clasificador de basura que él tenía. Entonces llamó la atención y bueno, yo quería saber cómo era el proyecto que él tenía. Me lo mostró, verifiqué que el gas fuera bueno y así fue, era bueno, con una llamarada muy importante, muy linda. Y verificamos el tema del motor, del filtro de aire y ahí me encuentro con una falla del EDI muy importante. Tenía media pantalla puesta en la entrada del carburador, que eso le digo, eso no funciona. Y ahí empezó el tire y afloje, no, que sí, eso va así. Le digo, Eddie, vos sos ingeniero, yo soy un croto, le digo, pero eso así no trabaja. No, que eso trabaja así porque es mitad basura, mitad aire. Bueno, pero la pantalla es la que te da. Bueno, le digo, vamos a probar. Empezamos a poner conectar todo el mangueraje. El vehículo quería arrancar, pero no arrancaba. Le pongo la mano por arriba, y el auto empezó a hacer explosiones. Queriendo arrancar y se paraba. Entonces, me tomo 5 minutos, a mirar para el costado qué es lo que había para tapar ahí. Tenía el carburador, como si fuera el mate, el coso que agarra el pernito que agarra el filtro de aire. Necesitaba algo con un huequito en medio. Que encontré yo tirado una tapita. Esto así, como te encuentro esto así, lo puse ahí. A ver, Eddie, dale arranque. ¡Bum! Arrancó el auto. Y ahí le empezamos a acelerar, empezó con 3000 vueltas. Y empezamos, les digo, lo saquemos ya a la pista. Máximo recorrido. El máximo recorrido, ruta 40, la Quiaca Río Gallegos, 5.000 kilómetros. La aventura era hacer un recorrido con el auto, solamente basura. Y me dijo, mirá que yo me voy y voy a necesitar que a la distancia, bueno, sí, ningún problema. Y hemos tenido un par de oportunidades que me ha llamado con problemas que ha tenido y bueno, y lo hemos solucionado vía telefónica. Él iba en su auto basura y yo iba en mi auto atrás de él como acompañante. Si sucedía algo, si se rompía, si había algún choque. La gente te esperaba con la basura si necesitábamos y también te invitaban a comer sin conocerte, sin saber a quién iban a hacer entrar a su casa. Eso me llamó mucho la atención, la hospitalidad. Fui bajando en la Quiaca Radio Nacional, me hice una primera entrevista y ahí se enteraron todos los puestos, todas las sucursales de Radio Nacional en todo el camino, en toda la Argentina. Antes de llegar a Río Gallegos ya la gente me tocaba bocina, me decían adelante, está llegando al fin, te estamos esperando, qué sé yo. Y ahí tomé conciencia de la repercusión que esto había tenido, algo que yo inocentemente pensaba hacerlo solo sin que nadie se entere. Cuando llegué a Río Gallegos estaba todo el mundo esperándome.
acá con Camilo Furlan en Cerro Corá. Arrancamos por primera vez la Ford F100 a basura. Es la primera vez en Argentina que un vehículo, el auto basura, recorre el país desde La Quiaca hasta Río Gallegos y tal vez sea la primera vez en el mundo que recorre 4.800 kilómetros usando como único combustible los residuos del camino. Cero nafta, cero gas. Esta es la válvula con la que recorrió sus 4.800 kilómetros a gasolina. Ya que era para grupo electrógeno, se hizo para el auto, para la moto y ahora para mechero. En mis intenciones y mi reflexión fue con el basura lo tenemos que tener todos. Y lo que no les conté es mi proyecto actual, el Plastigas.